Hola, bienvenidos a esta quinta y sexta sesión del curso de pensamiento crítico. Día miércoles pasado tuvimos un exabrupto en que el ancho de banda no me dejó avanzar con la clase porque se cortaba. Entonces lo que voy a hacer es que lo que figura como sesión 5 en Twitch lo voy a eliminar y lo voy a reemplazar por esta sesión, que va a ser un poco más larga que de costumbre. Usualmente siempre la clase dura una hora y dejamos unos 20 minutos para discusión, para conversación. Ahora yo creo que va a durar algo así como hora y media, incluso un poquitito más. Podrían ser hasta 2 horas de clase, porque hay harto material para revisar y para ¿cómo se llama? Comentar. Así es que como estamos recién empezando, creo que es un buen momento para que le avisen a sus amigos que estén interesados en unirse, ¿ya? Y entonces, claro, si pueden compartir el stream en la dirección en sus redes sociales, en Facebook, en Twitter, en todas esas cosas de Lolo que... bien, entonces, empezamos. Ya, a ver, aparentemente, si mi computador no está muriendo, de hecho estoy usando un 2% de mi CPU, estoy transmitiendo a 20 cuadros por segundo a algo así como mega y medio, ¿ya? Eh, de hecho, yo, ¿sabes qué? Quizás incluso debería transmitir con menos, porque veo que mi grabación graba con súper poquito. Entonces, bueno, ahí vemos cómo resulta esto. ¿Ya? Recuerden avisarme si es que el audio se pierde o si se corta mucho. ¿Ya? La clase anterior, la semana pasada, el viernes de la semana pasada, estuvimos hablando del heurístico de disponibilidad y yo estuve harto rato hablando primero sobre cómo está organizada la memoria humana. Dijimos de que la información que entra a través de la percepción, dígase nuestro sistema visual, nuestro sistema auditivo, olfativo, gustativo, etcétera, o sea, toda esta información no entra en bruto a la conciencia. Uno no es consciente de toda la información que uno está recibiendo en el momento. De hecho, yo les daba como ejemplo el hecho de que probablemente en este momento, como están prestando atención a la pantalla o al teléfono, etcétera, no tienen conciencia de, por ejemplo, el olor de la habitación, a no ser que hayan echado un desodorante ambiental recién, pero si se fijan, la habitación en que están tiene un olor característico, ¿ya? La ropa se siente de una forma determinada. No es lo mismo estar sentado en pelota que estar vestido. Y obviamente el roce, el peso de la ropa se siente. Pero hasta que alguien no les dice, fíjense en eso, típicamente esa información no pasa a la memoria de trabajo o a la memoria de corto plazo, sino que se va directamente al olvido, ¿ya? Es olvidada instantáneamente. Y cuando hay información que es importante, pero que uno no alcanza a procesarla y se olvida, o sea, cuando uno recibe la información a través de los ojos o de los oídos, pero uno por no estar prestando la atención la olvida, eso se llamaba ceguera inatencional. ¿Ya? Y la ceguera inatencional es uno de los grandes enemigos a la hora de, por ejemplo, estudiar, a la hora de analizar un problema, porque típicamente la atención va a estar enfocada en ciertas cosas y va a dejar fuera otras. ¿Ya? Nuestra atención, como ya lo hemos dicho un montón de veces, es un recurso que es súper valioso y es súper limitado. ¿Ya? Y cuesta mantener la atención durante un largo tiempo y cuesta usar la atención para seleccionar la información que es realmente relevante o que es importante en un momento determinado. Sobre todo para personas que se distraen fácilmente, como por ejemplo, eso. Saludo a las personas que se están uniendo. Veo que tenemos 12 espectadores y vamos subiendo, así que estamos en el resumen preliminar. ¿Ya? Eh, entonces, leo este resumen que estaba preparado acá. Dice, la memoria humana y la atención son procesos cognitivos que evolucionaron para ayudarnos a lidiar con la incertidumbre. La atención activamente selecciona entre los múltiples estímulos y nuestra memoria almacena de diversas formas y en distintos subsistemas los recuerdos más útiles, relevantes o llamativos. Sin embargo, a veces lo más recordable no es necesariamente lo más relevante o lo más estadísticamente probable. ¿Ya? El heurístico de disponibilidad es el que nos hace sentir de que si podemos recordar algo fácilmente, significa que eso algo es muy importante o que es más probable que suceda. Pero, como ya vimos, a partir del análisis de estos 7 pecados de la memoria, que es el título de un paper de un psicólogo llamado Daniel Schachter, ¿ya?
Los pecados de la memoria y sus distintos sesgos tienen implicaciones para el aprendizaje y para el pensamiento crítico. Esas implicaciones, haciendo un resumen muy superficial, es porque el heurístico de disponibilidad y los sesgos de memoria hacen que pasemos por alto información que puede ser importante, pero que no le estamos dando la atención que necesita, ¿ya? Y eso básicamente influye en el aprendizaje, en el sentido de que cuando uno está tratando de aprender una nueva habilidad o tratando de aprender un contenido, uno tiene que enfocar la memoria precisamente para lograr una mayor retención, ¿ya? Y eso implica ensayar la información. Y si es que nuestra memoria nos traiciona y nos dice, mira, es muy importante este dato freak chiquitito que en realidad no es importante, pero uno se queda pegado en el dato freak y no en el contenido importante, ¿no? Típicamente, ¿qué va a pasar? Que el dato freak no se pregunta en la prueba o no es necesariamente útil, mientras que lo que uno debería haber aprendido, básicamente se fue por el camino viejo del olvido y no podemos recuperar esa información a tiempo cuando la necesitamos, ¿no? Entonces, eso con respecto a el heurístico de disponibilidad. Repasando un poquitito más atrás, recuerden que habíamos hablado de 3 heurísticos. Primero hablamos el de representatividad, que es el heurístico con el cual formamos conceptos y formamos categorías. Y hacemos juicios de similaridad, de cuánto se parece una cosa con la otra. Y a partir de este parecido o similaridad es que hacemos estimaciones. El de disponibilidad, nuevamente, para cerrar este resumen, es el heurístico que nos indica de que mientras más fácil de recordar es algo, es más importante, más relevante o más probable que suceda o que vuelva a suceder. O sea, mientras que el primero tiene que ver con la categorización, el heurístico de representatividad, el heurístico de disponibilidad es principalmente respecto al uso de la memoria de corto y de largo plazo, ¿ya? Respecto a este proceso de almacenamiento y recuperación de la información. Citable. A propósito del sesgo o sea, el heurístico de anclaje y ajuste, que es el que vamos a hablar hoy día. La ley de Hofstadter es una ley empírica que relaciona la dificultad de la planificación en la propiedad de la investigación y del desarrollo, en el campo de la investigación y el desarrollo. Está constatada regularmente en la propiedad del desarrollo del software. Esto yo lo copié directamente de Wikipedia y no sé por qué dice propiedad, probablemente una mala traducción. Más que propiedad debería ser el ámbito, ¿ya? Y la ley afirma que una tarea compleja siempre nos lleva más tiempo de lo esperado, incluso teniendo en cuenta la ley de Hofstadter, ¿ya? No sé si se entiende cuál es el chiste o la ironía, porque de hecho esta ley es un chiste, pero que es un chiste muy real, muy serio. No sé si se entiende, se ve cuál es el chiste en esta ley, que siempre una tarea compleja nos lleva más tiempo de lo esperado, incluso teniendo en cuenta la ley de Hofstadter. ¿Se entendió el chiste? Vuelvo a preguntar. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien ahí? No sé, es que estoy mirando el chat y veo que el chat no corre, no avanza. Entonces no sé si es que se entendió la pregunta. Yes. Ah, ya. Bueno, si hay que explicarlo el chiste, dicen que deja de ser chiste, pero básicamente la idea es que si nosotros tenemos en cuenta el hecho de que es muy probable que nos demoremos más de la cuenta y agregamos tiempo adicional, aún así nos vamos a quedar cortos de tiempo. Esto pasa no solo con el tiempo, por ejemplo, también pasa con la plata necesaria para llevar a cabo un proyecto. Típicamente, no sé, pues, las personas que postulan a proyectos Fondesit, ¿ya? Los académicos que piden una cantidad X de plata y siempre la plata se acaba a la mitad del proyecto o no alcanza hasta el final. O sea, rara vez la plata sobra, la plata siempre falta. Y típico también, por ejemplo, no sé, pues, con un albañil y un gaffiter que te dice, ya, mira, ya te voy a construir una piscina, necesito 300.000 pesos para los materiales. Y compra los materiales y cuando está haciendo, va a la mitad de la piscina y se le acabó el cemento, se le acabó tal cual cosa, empieza a pedir, a pedir, a pedir, a pedir más plata. Típico que pasa eso, ¿ya? Em, Bien, entonces, eso a propósito de lo que vamos a hablar hoy día, que es el tema de las estimaciones cuantitativas, ¿ya? O lo que llamamos también el ojímetro, ¿ya? Kahneman y Tversky señalaron que al hacer pronósticos y juicios bajo incertidumbre, las personas no parecen seguir la teoría estadística. O sea, todas
Leyes, principios, teorías, ideas que nos ha aportado la estadística moderna en las últimas décadas son leyes, principios, mecanismos, metodologías que nuestro sentido común, nuestra intuición no maneja. No, o diciéndolo de otra forma, es que somos muy malos haciendo estimaciones probabilísticas. ¿Ya? Y que incluso estudiando estadística nos sigue costando hacer estimaciones que sean realistas y que no estén sesgadas. ¿Ya? Dice, nuestras estimaciones se apoyan en aproximaciones que a veces producen juicios razonablemente precisos y otras veces conducen a errores. Por eso hablamos de el ojímetro, esta cosa de calcular utilizando reglas imprecisas, pero que a veces son lo suficientemente eficientes, pero a veces no. ¿Ya? Las personas comúnmente producen valores aproximados basándose en alguna estrategia mental. ¿Ya? Por ejemplo, cuando estimamos el valor total de una compra al ver los productos en el carrito del supermercado o cuando calculamos mentalmente el número de personas presentes en un evento sin haberlas contado. Estas son estimaciones objetivas que pueden ser adecuadas o inadecuadas. ¿Ya? Vamos a ver, de hecho aquí Coque dice, hay un delay de unos 10 segundos entre que escribimos y al parecer lo lee eso ya llega, el logímetro. Ah, sí, gracias, sí. Se sabe de que hay un lag porque estoy en el campo con... Así que nuevamente, si se corta, les pido disculpas, pero vamos a seguir con la clase hasta el final hoy. ¿Ya? Les quería mostrar estos pantallazos que son del 2011. Algunos de ustedes son muy jóvenes para acordarse, pero el 2011 fue el segundo gran estallido de los pingüinos, o la segunda gran revolución pingüina. La primera fue el año 2006, con las tomas en los colegios. El año 2011 fue el primer gran año de las marchas. Marchas que fueron multitudinarias y que, obviamente, por muy grandes que fueron, no superan las marchas del año antepasado, de octubre del 2019. ¿Ya? Pero, y aquí viene lo importante, me llama la atención en su momento cuando yo preparé este material, que ese día 22 de agosto, básicamente, o sea, tenemos aquí dos pantallazos de noticias que nos dicen distintas estimaciones. Por ejemplo, esta que aparece acá dice, cerca de 50.000 estudiantes marcharon hasta el Parque O'Higgins. Esto fue publicado en el Mercurio el 21 de agosto. ¿Ya? Mientras que en las últimas noticias, que a todo esto pertenece a exactamente el mismo consorcio periodístico, pero tiene otro director y otro editor, dicen, marcha familiar que dejó chico Lollapalooza, congregó más gente que el concierto de Lollapalooza, los convocantes estiman más de 200.000 personas, su líder habló de casi 1.000.000 y la intendencia estima más de 100.000. Apostaría que Carabineros estimó 30.000 personas o 20.000 personas. Em, la idea detrás de esto es que precisamente hacer estimaciones da lugar a imprecisiones que pueden ser del porte de un cachalote, por decir algo. ¿Ya? Si hablamos de expertos haciendo estimaciones, ¿se acuerdan ustedes de el cabros esto no prendió? ¿O se acordarán, por ejemplo, de el mismo Ministerio de Salud diciendo de que en julio del año pasado ya vamos a estar abriendo todo el comercio normal y estamos volviendo a clases? Y ya pasó un año entero. O sea, yo me acuerdo que por ahí por abril, mayo del año pasado, se estimaba de que la pandemia iba a estar controlada por ahí por julio, agosto del año pasado. Y ya vamos para un año y medio de pandemia y lo peor es que todavía no vemos para cuándo se va a acabar. Yo creo que cualquier estimación respecto al cuándo podría volverse a clases o cuándo habría que levantar las restricciones o cuándo vamos a dejar de usar mascarillas, yo creo que es absolutamente irresponsable hacer estimaciones de ese tipo. ¿Ya? Así que ojo con el ojímetro y ojo con los expertos. ¿Ya? Porque, insisto, hay expertos muy bacanes, pero por lo general el buen experto es el que no se extralimita con las proyecciones y con las estimaciones que hace, sino que es el que hace el análisis respecto a los datos que están, respecto al dato duro, ¿ya? Pero que no se deja llevar por hacer proyecciones. Acuérdense que todas las proyecciones que se han hecho hasta el momento, la mayoría han fallado garrafalmente a la hora de hacer esta proyección o estimación. ¿Ya? Si me dan un segundo porque estoy con una estufa acá al lado y me dio un poco de calor, así que me voy a sacar los fonos. Ay. Además que estos audífonos me dan calor en las orejitas, entonces... ya. Oye, veo que se ha portado bastante bien Internet en este rato. Veo que no he tenido pérdida de información. Así que
Parece que la clase de hoy día va a llegar hasta el final. Bacán. Ya. Entonces, heurístico de anclaje y ajuste, dice acá. Emisión de juicio basado en algún valor inicial que posteriormente se va ajustando hasta producir la respuesta definitiva. Juicios o valores iniciales pueden afectar los resultados de salida si se asume que esta estimación inicial es relevante para resolver el problema, incluso cuando no lo es. ¿Ya? Acá hay un ejemplo que es súper abstracto, pero después, acto seguido, les voy a dar un ejemplo que es súper concreto y que es súper cotidiano. ¿Ya? Se les mostraron a dos grupos grandes de personas, un grupo lo suficientemente grande como para poder sacar, obviamente, una estimación, una proyección más o menos adecuada, ¿ya? Se les mostró estas operaciones y se les pidió que, sin hacer el cálculo mental, estimaran lo más aproximadamente posible cuánto creían ellos que iba a ser el resultado, ¿ya? Al primer grupo se les mostró la multiplicación 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, y al segundo grupo se les mostró la misma multiplicación, pero al revés. Y nosotros sabemos que el orden de los factores no altera el producto, ¿cierto? Pero a cada grupo se les mostró solo una operación. La estimación media del primer problema fue 2250. O sea, las personas que vieron la primera operación dijeron en promedio 2250. O sea, todas estas personas que respondieron dijeron, sacando el promedio de la respuesta, salió eso. Y la estimación en promedio del segundo grupo fue de 512, cuando la respuesta correcta es 40.320. ¿Qué creen ustedes que nos dice esto respecto a nuestra capacidad de hacer estimaciones sin parar a hacer el cálculo, a sacar la cuenta o a recoger la información? ¿Qué es lo que pasa cuando uno se deja llevar por la primera impresión? Les voy a dar un ejemplo, que es un ejemplo que me pasa muy seguido a mí. Antes de que empezara la pandemia, uno de mis grandes, ¿cómo se llama?, placeres de la vida siempre ha sido ir al supermercado e ir a los malls, a los patios de comida, porque a mí me encanta la comida basura. ¿Ya? Y pasa, por ejemplo, imagínense, que a mí, ponte tú, imagínense, que no me gustan las hamburguesas del McDonald's, ¿ya? Y veo de que el combo de cuarto de libra está en oferta a 3 lucas. Combo de cuarto de libra, papitas, bebidas, ¿ya? Yo digo, mira, mira tú, qué entretenido, interesante. Ese fue el primer precio que vi. Luego me voy al Burger King y veo que el Stagger, que es como la hamburguesa, ¿cómo se llama?, insignia, emblema del Burger King, el combo está a 5.006. Y después me voy a otra cadena de hamburguesas, a un Burger King. O sea, no, yo dije Burger King. McDonald's, Burger King, se me olvida. ¿Cuál otro puede ser? Bueno, me voy a otra tienda de sándwiches, ¿ya? Por ejemplo, voy al Dominó y veo de que la hamburguesa con papitas y bebida está a 8 lucas. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Yo voy a encontrar que todas las hamburguesas están caras y me voy a chorear. Y me voy a comprar, onda, la peor cuestión que encuentre. Me voy a comprar, no sé, un combo del Tarragona, ¿ya?, de choreado, ¿cierto? En cambio, ¿qué hubiese pasado si el primer precio, si en vez de hacer ese recorrido que hice, parto viendo el precio del dominó, que siempre es más caro, y veo, la hamburguesa del dominó está a 8 lucas, y después veo la del McDonald's, veo la misma oferta, digo, está a 3 lucas, pero a mí no me gusta el McDonald's, y después veo Burger King, y voy a decir, 5.006, ¿sabes qué? Está barato, no está tan caro, y me como la hamburguesa del Burger King. Eso aplíquenlo a cualquier tipo de toma de decisión en el cual uno se vea expuesto a distintas informaciones, ¿ya? Por ejemplo, y eso es lo que sucede también, o sea, de hecho para eso sirve la publicidad, pues. Si tú, por ejemplo, por ver una publicidad y ver un precio, ¿ya?, te dan ganas de comprarte un teléfono nuevo o un computador nuevo, básicamente ese primer valor, esa oferta que te mostraron, es la que va a servir de ancla y tú vas a evaluar toda la información posterior a partir de esa primera información. Y cuesta mucho hacer el ajuste para modificar esa primera información, ¿ya? Entonces, por eso hablamos de anclaje y ajuste. Típicamente, cuando no hacemos el ajuste, decimos de que estamos cayendo en un sesgo de ajuste insuficiente. En los tiempos en que yo trabajaba con militares, precisamente, encontré un caso muy particular de ajuste insuficiente que era como bien brutal. Y es el hecho de que durante los primeros años de la campaña de, entre comillas, liberación de Irak, el ejército estadounidense estimó de que bastaba con un contingente de 120.000
soldados para mantener el orden en todo el país y para restablecer, digamos, el orden político y neutralizar las amenazas armadas dentro de Irak. Y los 2 primeros años, los pelados que estuvieron allá en Irak sufrieron como chinos porque estaban absolutamente superados en número y superados ¿cómo se llama? En todo sentido, ¿ya? Y fue después de la evaluación de lo mal que estaban conduciendo esa campaña militar que decidieron aumentar el contingente, creo que a 200.000 efectivos y decidieron inyectar más recursos. Y eso fue porque la estimación de cuánto se iba a requerir fue sumamente baja, ¿ya? Me imagino que hay casos más decentes y hay casos más cotidianos, como por ejemplo lo de ir al supermercado, de decir, ya, con 50 lucas me alcanza para tantas cosas y voy echando cosas y después me termino dando cuenta de que eh, terminé comprando 90.000 pesos en vez de 50.000 pesos, ¿ya? Típico que pasan ese tipo de cosas, ¿ya? Dice, las personas al responder rápidamente tienden a estimar valores más altos para la primera operación a pesar que el resultado es el mismo. El sesgo cognitivo se produce cuando al usar el heurístico primero anclamos en un valor arbitrario, al azar y que no ajustamos adecuadamente a medida que va apareciendo nueva evidencia y nuevos datos. Y este sesgo es muy común en la planificación y en la administración de bienes tales como el dinero o el tiempo, ¿ya? De hecho, el primer meme que está ahí, que es un chiste de Jorge Cham, que es un ilustrador que habla sobre la academia, tiene que ver con el famoso all-nighter, ¿ya? Y que es algo que a la mayoría de las personas que estamos metidas en la academia nos pasa de que tenemos un plazo fatal para entregar un trabajo, para enviar un artículo, para enviar una postulación a un concurso académico, a un concurso por fondos, de, no sé, Fondicit, Conecit, etcétera, ¿ya? Y típicamente tendemos a estimar muy mal la cantidad de tiempo que necesitamos para hacerlo y típicamente lo dejamos para el último día y llega el punto a eso de las 11 de la noche o 12 de la noche en que nos resignamos que no vamos a dormir y pasamos en banda trabajando toda la noche para enviar la cuestión a las 7:55 del día siguiente. 5 minutos antes del cierre, ponte tú, ¿ya? Y eso nos pasa siempre, de que tendemos a estimar muy mal el tiempo que vamos a necesitar para hacer una tarea, para realizar una tarea. Y por eso típicamente tendemos a hacer esta cosa de pasar en banda trabajando la noche anterior, ¿ya? Y eso nos pasaba en el colegio, nos pasaba en la U y ahora nos pasa en el trabajo a algunos, ¿ya? Y los segundos ejemplos que están abajo tienen que ver también con anclaje y ajuste, pero una estrategia específica que se ha puesto muy de moda a propósito del Cyber Monday y el Black Friday y todas esas cosas, que es la estrategia del precio inflado. Si tú cuando estás viendo, por ejemplo, en la página de una multitienda un producto y te aparece que el precio original era, ponte tú, $500.000 y que la rebaja es 250.000 pesos, decir, oye, me están descontando la mitad. Esto está 50%, esto es una bendición, tengo que aprovechar, tengo que comprar, ¿ya? Pero afortunadamente para eso existen sitios como por ejemplo Canasta, ¿ya? Creo que es Canasta, no me acuerdo bien. Corríjanme si es que estoy equivocado. Hay sitios en el que uno puede hacer seguimiento de los precios hacia atrás, ¿ya? Por ejemplo, también está Descuentos Rata en Twitter, que alerta cuando hay ofertas de verdad y cuando hay ofertas que son ofertas de mentira, o sea, ofertas basadas en precios inflados. El precio inflado precisamente sirve como anclaje, ¿ya? Y eso nos hace creer que una oferta es mucho mejor de lo que realmente es, ¿ya? Y otro tip también, típicamente si ustedes ven un servicio o ven cualquier cosa que tenga un 90% de descuento o un 80% de descuento, típicamente o es una basura absoluta o bien, ¿cómo se llama? O sea, el producto es malo, están tratando de deshacerse de él, o bien probablemente se trata de un producto que es de bajísimo valor real, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si ustedes ven un artefacto, una baratija china que se supone que valía 20.000 pesos y te la están dando a 4.000 pesos, esa baratija nunca costó 20.000 pesos. Siempre costó 4.000, 5.000, etc. ¿Ya? Entonces, más grande el descuento, probablemente más grande el engaño, más grande la estafa, ¿ya? Asumiendo, digamos, un mundo en el que los precios se regulan de manera más o menos eficiente.
¿Ya? Coque acá me dice, los sitios de seguimiento de precios son solo todo y canasta, ¿ya? Eso como consejo, como recomendación para no caer en esta cosa, en este sesgo del ajuste insuficiente, ¿ya? Bien. ¿Vamos bien hasta acá? Porque vamos a ver hartos ejemplos, vamos a ver un montón de sesgos, así es que espero que estemos bien. Veo que tenemos solo 10 espectadores hasta el momento. Bajaron los espectadores. Bueno, me imagino que se van a ir sumando en un rato más, ¿ya? Nuevamente, si quieren compartirlo en Twitter o en Facebook, el link, denle, ¿ya? Seguimos entonces. Dice acá, efecto enganche. Efecto enganche ocurre cuando un individuo ha invertido dinero, tiempo o esfuerzo y decide continuar en esta situación porque ya hizo una inversión inicial y esta inversión determina que el individuo siga en la misma situación. Uf. Hay un par de ejemplos que están aquí mismo en pantalla, ¿ya? Se los leo primero, ¿ya? Y este primer ejemplo en realidad es bien brutal. Dice, por ejemplo, imagina que estás terminando el tercer año de una carrera y te das cuenta de que la profesión no es lo tuyo. Sin embargo, como ya invertiste 3 años de tiempo y mucho dinero en ella, consideras que es preferible terminarla en vez de salirte y cambiarte a otra carrera, a pesar de que no tengas ninguna intención de ejercer dicha profesión. Yo eso lo he visto. He visto un montón de casos, sobre todo en mi área, en filosofía. Yo creo que aproximadamente la mitad de los que entraron no se titularon. Y de los que sí nos titulamos, los que realmente se dedicaron a ejercer, o sea, los que se dedicaron a hacer clases de filosofía en colegios o a hacer clases en universidad, a hacer investigación probablemente tal en filosofía, es un porcentaje mínimo. Seremos con suerte el 20% o el 10% de esa cohorte. Muchos de ellos terminaron la carrera, pero terminaron la carrera básicamente por el valor del cartón nomás, a pesar de que el cartón probablemente tampoco les sirva de mucho para en otras cosas, ¿no? Aquí yo no estoy diciendo de que el aprendizaje sea algo que se pueda desestimar en ese sentido. O sea, lo que aprendiste, eso no se pierde, no es una pérdida, ¿ya? Pero cuando tú te das cuenta de que la carrera no te gusta y no querés dejarla porque ya la invertiste, ya le metiste plata, ya le metiste tiempo, por ejemplo, es parecido a lo que puede pasar con un auto o con un computador viejo, porque como es tu computador y como es tu auto y te salió muy caro en su momento, ¿ya? Decides, no sé, invertir ¿cómo se llama? En arreglarlo, en cambiarle las piezas, cambiarle, no sé, tratar de mantenerlo lo mejor posible, a pesar de que quizás ese mantenimiento, esa actualización te puede resultar más cara que comprar uno nuevo, comprar un auto nuevo, comprar un computador nuevo, ¿ya? De hecho, a propósito de este efecto enganche, típicamente también, no le cuenten a nadie, pero se da mucho en las relaciones interpersonales. O sea, básicamente relaciones que no son satisfactorias, relaciones que son así como fomes, aburridas o incluso que son más problemáticas que otra cosa, pero que las personas, la pareja, prefiere no terminar porque ya han pasado mucho tiempo juntos y volver a foja cero, volver a conocer gente da paja, es como, ven que es como mucha inversión tener que estar empezando de nuevo, entonces por eso mantienen una situación en la que ninguno de los dos está cómodo o ninguno de los dos se siente bien, y eso se llama efecto de enganche, ¿ya? Em, Eso, me triggeré con eso un poco, pero bueno, espero que no se triggere nada, que no se triggere nadie con el ejemplo, ¿ya? Imagen. Acá yo me voy a tomar un segundo para tomar cafecito. Mírenla bien. En esta imagen es súper evidente que incluso la forma en que yo recorto la imagen para incorporarla en mi página web, en mi diario, en mi revista, puede influir en el cómo estoy contando la noticia, cómo estoy narrando la situación, cómo estoy entendiendo el problema. ¿Ya? Y esto precisamente, el cómo enmarcamos la foto, ya sea para destacar ¿cómo se llama? La parte violenta, que es de tener a una persona con una pistola en la cabeza, literalmente, versus la parte de estarle dando agua, de estar socorriéndolo, probablemente, ¿ya?
Es un fabuloso ejemplo de lo que vamos a llamar el ejemplo marco. Efecto marco, quise decir. ¿Ya? Muchas veces la forma en que se formula el problema influye inconscientemente en la toma de decisiones. A la hora de realizar estimaciones o formular un problema, es necesario tomar conciencia de las formas en que el lenguaje o los esquemas mentales utilizados para conceptualizar la situación pueden influir en nuestra evaluación de la información disponible. Ojo con eso de conceptualizar. Recuerden que cuando nosotros adquirimos o formamos un concepto, estamos creando una categoría a partir de una lista de elementos que son salientes, elementos que nos llaman la atención, elementos que permiten distinguir un tipo de cosas de otro tipo de cosas. Eso es conceptualizar. Y si uno va a conceptualizar una situación o un problema a partir de lo que más te llama la atención, puede ser que por causa ¿cómo se llama?, de todos estos problemas que están en la atención y en la memoria, estemos conceptualizando una situación de manera equivocada. ¿Ya? Nuestra atención y nuestras intenciones pueden ser fácilmente manipuladas. Y ya esto lo hemos conversado. La manipulación de nuestra atención, de nuestras intenciones, uno lo puede ver principalmente en el mundo de la publicidad. De hecho, la publicidad, el marketing, es esencialmente la magia de manipular la atención y las intenciones de compra de las personas. O como decía Bill Hicks, la publicidad consiste en hacerte creer que necesitas cosas que no necesitas y hacerte comprar cosas que no deberías comprar. A eso voy con que las intenciones y la atención pueden ser manipuladas. ¿Ya? Y eso no se da no solo en el mundo de la publicidad y en el marketing, sino que también en el mundo de la política. ¿Ya? La manipulación de las creencias, de las intenciones y de la atención. Estas distorsiones están relacionadas con nuestras dificultades para realizar estimaciones objetivas, pero a diferencia de los casos ya vistos, se producen por la carga psicológica que tienen las imágenes, las palabras o conceptos. El lenguaje o las imágenes usadas no son neutras. ¿Ya? Les voy a dar un puro ejemplo. ¿Ya? Ustedes, por ejemplo, si están familiarizados con el discurso que tienen los libertarios en YouTube, estos tipos que dicen que destruyen usando argumentos, evidencia y que destruyen a sus oponentes, ¿ya? Típicamente todos estos personajitos hablan de que no hay que pagar impuestos, de que los impuestos son un robo, ¿cierto? ¿Ya? Y precisamente hay un concepto que a mí me llama mucho la atención de ese discurso antiestatista, y es el hecho de que se habla de la carga tributaria. ¿Ya? Para hablar de los impuestos que pagan las empresas y que pagamos los individuos a través del IVA. Se habla de una carga tributaria. ¿Ya? Ahora, fíjense el sustantivo, carga. ¿Qué significa una carga? Algo que te pesa, algo que es difícil, algo que puede ser incluso doloroso de llevarlo. ¿Ya? Si tú enmarcas el concepto de impuestos como una carga, básicamente estás predisponiéndote a considerar de que es una carga de la que tú deberías liberarte o deberías tirarla hacia un lado. Y por eso es que en algunos países no se habla de carga tributaria, se habla de aporte tributario. Y es porque el concepto aporte precisamente evoca otras sensaciones, otra idea. La idea de que lo que uno está entregando no es echarse un peso encima, sino que es precisamente hacer una contribución para que la sociedad, para que el sistema en que estamos funcione. ¿Se fijan? Entonces, si yo digo carga tributaria o digo aporte tributario, ya solamente con la elección de la palabra estoy predisponiendo a interpretar la información de una manera o de otra. ¿Ya? Y eso, Coque, efectivamente es Lakoff. Lakoff es el psicolingüista que más ha estudiado esta cosa del efecto marco. ¿Ya? Vamos a ver brevemente un video, así es que déjenme revisar acá. Me voy a mutear el micrófono un poquitito. Imagina que te ofrecen dos productos alimenticios idénticos. La única diferencia es que en un envoltorio se avisa de que el producto contiene un 1% de grasa. En el otro se informa de que es 99% libre de grasa. ¿Cuál preferirás? En realidad, los dos son iguales.
solo que el porcentaje de grasa se ha expresado de forma distinta. Sin embargo, la mayoría de nosotros preferiremos el segundo. ¿Por qué? Porque el lenguaje utilizado en que se resalta la palabra libre y el 99% nos hace creer que este producto tiene menos grasa que el otro. La manera en que se nos plantea una determinada situación puede tener un efecto en cómo elegimos. A esto, en psicología, se le llama efecto marco. Por sorprendente que pueda resultar, lo cierto es que la capacidad para dejarnos engañar por estos trucos está muy relacionada con nuestra biología. Un equipo de investigadores ofreció a los participantes de un experimento 50 euros a cada uno. Los voluntarios debían decidir si querían apostarlos a un juego de azar. A algunos de ellos se les decía: puedes apostar o no. Si no apuestas, perderás 30 euros. Para otros, el enunciado era diferente. Si no apuestas, ganarás 20 euros. Es evidente que ambas afirmaciones se corresponden con una misma realidad. Teniendo en la mano 50 euros, lo mismo da perder 30 que quedarte con 20. El resultado es idéntico. Sin embargo, utilizar el verbo perder o el verbo ganar puede modificar la decisión de apostar o no. Ante la perspectiva de perder 30 euros, ciertos participantes preferían apostar, mientras que cuando la opción era presentada como ganar 20 euros, se decantaban por quedarse con ese dinero seguro. Otros, en cambio, no se veían influenciados por el tipo de enunciado. Independientemente de las palabras, apostaban o no según creían conveniente. Los investigadores detectaron que algunas personas son más susceptibles que otras al efecto marco. ¿Existe alguna causa fisiológica que explique esta predisposición? Los científicos hicieron un análisis genético de los jugadores y descubrieron que aquellos cuyo comportamiento dependía más de este efecto poseían en su ADN una variante de un gen relacionado con el transporte de serotonina. Pero, ¿qué es la serotonina? ¿Y qué tiene que ver con todo esto? La serotonina es una sustancia que segregan las células nerviosas, una especie de aceite lubricante en el cerebro, especialmente en la amígdala, que facilita las conexiones neuronales. La amígdala es un área muy primitiva, relacionada con la gestión de las emociones. En los jugadores más sensibles al efecto marco, la variante del gen producía, a través de la serotonina, una mayor activación de la amígdala en el momento de elegir si apostar o no. Es decir, hacía que la respuesta fuese más visceral, más basada en las emociones, menos racional. En general, podemos concluir que, al igual que uno tiene los ojos azules porque posee un gen que lo predispone, parece ser que uno puede tener una amígdala más activa por el mismo motivo, por lo que dicta su genética. Esta característica sería algo negativo para un broker, puesto que si se dedicara a tomar decisiones rápidas relacionadas con el dinero, sería una presa fácil para caer en trampas a la hora de elegir cuándo comprar, vender o abstenerse de hacer una transacción. Es que no me había dado volumen en el... Ya, ahora, ¿se me escucha bien? ¿Sí? Ahora sí, ya. Claro, yo creo que si hay una lección que uno debería sacar de ese video que estaba ahí es precisamente que uno debiera evitar tomar decisiones importantes cuando uno está deprimido, cuando uno está bajo en serotonina, ¿ya? Porque precisamente el bienestar mental influye en la percepción de riesgo e influye también en la capacidad de tomar riesgos, de, hace que uno se ponga más averso, más contrario a la idea de tomar riesgos, ¿ya? Incluso cuando son riesgos razonables o son riesgos mínimos, ¿ya? Entonces, cuando decíamos al principio de este curso de que la salud mental es un requisito para el ejercicio del pensamiento crítico, es 100% real, ¿ya? O sea, uno tiene que estar en lo posible, digamos, bien equilibrado, tener una buena autoimagen, ¿ya? Y tener una percepción relativamente realista del entorno. Y si uno está afectado por una situación o por una condición en la cual la evaluación de uno mismo y la evaluación de la realidad de la situación en que uno está distorsionada o está sesgada, lo ideal sería precisamente buscar ayuda por un lado y evitar tomar decisiones importantes, ¿ya? Teniendo en cuenta que es muy probable que esas decisiones vayan a estar sesgadas. ¿Ok? Bien, seguimos. No sé si quedó claro eso, ¿se entendió? Espero.
Este análisis de caso que aparece acá es muy, muy, muy parecido al experimento que aparecía en el video. Se los leo. Aunque en realidad este caso ya podríamos pasarlo, no podríamos saltar el caso ya, porque ya vimos un ejemplo parecido a esto. Pero fíjense, dice, amenazado por una fuerza enemiga superior, general se encuentra un dilema. No sé si ustedes sabían, pero un dilema es un problema en el cual hay dos alternativas y ninguna alternativa es satisfactoria. A eso le llamamos un dilema, cuando tenemos opciones, pero ninguna opción nos satisface. Cuando todas las opciones son malas en cierto sentido. ¿Ya? A eso le llamamos un dilema. Cuando tenemos que elegir el mal del menor o cuando tenemos que... o sea, cuando no hay una solución óptima. A eso le llamamos un dilema. ¿Ya? Los oficiales de inteligencia informan que los soldados van a ser atrapados en una emboscada en la que van a morir 600 soldados a menos que él los condujera a un lugar seguro por dos rutas posibles. ¿Ya? Dice, si elige la primera ruta, se salvan 200 soldados y si opta por la segunda, hay un tercio de posibilidad de que se salven los 600 y dos tercios de que no se salve ninguno. ¿Qué ruta hay que tomar? La mayoría de las personas insta al general a tomar la primera ruta, argumentando que es mejor salvar las vidas que pueden ser salvadas que juzgar con el riesgo de tener pérdidas aún mayores. O sea, si una opción es salvar a 200 y la otra es tener un tercio de posibilidad de salvarlo a todos y dos tercios de posibilidad de que no se salve ninguno, es preferible la primera. ¿Ok? Nuevamente el general tiene que elegir entre dos vías de escape después de haber salido de esa primera situación y esta vez los ayudantes le informan que si toma la primera opción, el primer camino, van a morir 400 soldados. Si va por la segunda, en cambio, hay un tercio de posibilidades de que no muera ninguno y dos tercios de que mueran los 600. Frente a esta alternativa, la mayoría prefiere la segunda ruta. La primera significa la muerte de 400 y con la segunda opción hay un tercio de posibilidad de que no muera nadie. Me imagino que ven cuál es el tema con este caso que estamos mirando. ¿Cuál es la trampita acá con este caso que estamos analizando? ¿Dónde está la trampa? Pregunta. Estoy esperando la respuesta acá en el chat, que está acá. ¿Dónde está la trampita? El primero que diga se gana ¿cómo se llama? Una estrellita en la frente simbólica. Exacto, Coque. Es que uno está conceptualizado en términos de sobrevivencia, de vida, y el otro está conceptualizado en términos de muerte. Los dos casos son idénticos, son el mismo caso, son el mismo problema, ¿ya? Estadísticamente hablando. ¿Se acuerdan cuando vimos lo de la tarea de Wason que teníamos dos casos, un caso abstracto y un caso concreto, pero que eran el mismo caso y uno era más fácil porque uno era social y el otro era en abstracto? Acá ambos casos son concretos, ambos casos son sociales, pero lo que está influyendo es la forma en que se enmarca la decisión, los conceptos que se están utilizando. ¿Ya? La diferencia está en que en el primer problema se plantea en términos de vidas salvadas y el segundo en vidas perdidas. Y la gente evita riesgos cuando se trata de vidas salvadas seguras, pero prefiere arriesgar cuando se trata de evitar muertes o pérdidas. En psicología a esto se le llama el sesgo de aversión a la pérdida. Si uno conceptualiza una decisión en términos de ganancias posibles y la misma decisión se conceptualiza con respecto a la pérdida, las personas van a preferir la decisión en que van a preferir la opción que está conceptualizada como una ganancia, a pesar de que estrictamente hablando sean el mismo problema y sean las mismas soluciones. ¿Ya? Esto muestra que la forma en que se plantea el problema influye directamente en la evaluación de las alternativas disponibles. Julieta, sí, me pasa a mí también eso que acabas de señalar, así que dejémoslo ahí. Em, Oye, acabo de acordarme de una cosa que no les había dicho, de que yo no incorporé en el stream el chat, porque ustedes pueden ver el chat en Twitch, pero las personas que estén viendo esto en YouTube no van a entender ¿cómo se llama? El contexto de estos comentarios, ¿ya? Entonces, por eso las personas que estén mirando esto en YouTube, se les recomienda de que traten de venir a las sesiones de Twitch para que puedan participar de la discusión,
Porque las personas que están en Twitch ven el chat y ustedes no. Entonces, eso, como pequeño paréntesis. Segundo análisis de caso. Dice, imagínense que hay una persona que tiene un cáncer de pulmón que es operable y tiene que elegir entre dos tratamientos, cirugía o radioterapia. De 100 personas operadas, 10 mueren durante la operación y 24 mueren después de un año y 66 después de 5 años. De 100 personas sometidas a radiación, ninguna muere durante el tratamiento, 53 mueren después de un año y 47 después de 5 años. ¿Qué tratamiento eliges? ¿Ya? El problema acá es un problema ético porque cuando las probabilidades se exponen en términos de mortalidad, más del 40% de ellos eligen la radiación, pero cuando las probabilidades, las mismas probabilidades se expresan en términos de supervivencia a largo plazo, la cantidad que elige la radiación es la mitad, ya no es el 40%, sino que solo el 20%. Entonces, la pregunta ahí es, ¿cómo se debe presentar la información al paciente, considerando que la mayoría de la gente tiene aversión a los riesgos y a la pérdida? O sea, ¿existe algo así como un lenguaje neutro para expresar este tipo de información? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo debería expresarse un profesional de la salud, un médico? Pregunta. Si yo le estoy preguntando a una persona que tengo acá al lado, que no sé si quiere asomarse. Ya que no sé qué. Que hay que sacar el perrito de la tufa. Eso, ya. Blanca, sácala de la tufa. Ya, a ver, mira, estoy diciendo. De 100 personas operadas, 10 mueren durante la operación y 24 mueren después de un año y 66 mueren después de 5 años. ¿Ya? Y de 100 personas sometidas a radioterapia, ninguna se muere durante el tratamiento, 53 mueren después de un año y 47 después de 5 años. Yo todos estos casos, o sea, los dos casos los estoy exponiendo en términos de gente que se muere, ¿cierto? Si yo expongo la misma información, pero hablando de sobrevida, de cuántas personas sobreviven, ¿ya? Eso altera la forma en que las personas evalúan la información. Porque si tú lo expresas en términos de cantidad de muertos, las personas prefieren arriesgarse, toman más riesgos. En cambio, si tú lo expresas en términos de sobrevivencia, las personas se van a ir por la opción a lo mejor no tan buena, pero con menos riesgo inmediato de muerte. ¿Ah? Claro. O sea, hay ¿cómo se llama? Entonces, el punto es, uno, ¿cómo debería expresar esta información? En sobrevida. Por. En la capacidad de sobrevida, no en la capacidad, en la mortalidad. No es la mortalidad, siempre la de sobrevida. ¿Por qué? Sí. Generalmente porque eso te da, cuando tú explicas los tratamientos y tienes ¿Sí? el mismo punto de comparación. Pero acércate. No, pero cuando comparas ¿Ya? sobrevida de los tratamientos, es mejor que comparar mortalidad de los tratamientos. Ya. Porque las personas podrían eventualmente morir por cualquier otra causa ¿Ya? y pertenecer al estudio y no haber fallecido necesariamente por lo relacionado a su cáncer o a su Ya. enfermedad. Ya. Entonces, cuando uno habla de sobrevida de la terapia, ¿Ya? uno lo hace teniendo en consideración también a las personas que, por ejemplo, cuando tú hablas de mortalidad de una terapia ¿Ya? y cuando las personas deciden participar en regímenes de cáncer, Ya entiendo. tú contáis cuántos se mueren desde el evento y pueden haber tenido una muerte accidental o pueden haber tenido, Claro. pues les puede haber caído un rayo en la cabeza. Entonces es preferible que expresarlo siempre en términos de sobrevivencia, precisamente para dejar fuera todo lo que tiene que ver con otros efectos secundarios o cosas que no tengan que ver con el tratamiento. Porque muchos de los estudios consideran estos puntos ¿Ya? y también en la mortalidad o en la sobrevida también tenía el sesgo de que no les podéis decir, por ejemplo, o no vaya a tener los años de seguimiento de personas que se cambiaron de casa, Ya. o que usaron otro tipo de terapia, o que se fueron del país, ¿cachai? Sí. Oye, te mandan saludos acá, todo esto. Coque MR dice darle saludos a la maca, que no sé si es que se escuchaba la conversación que estábamos teniendo al respecto. Entonces, es mejor presentar la estadística, ¿cachai? Es más correcto hablar de sobrevida ¿Ya? que de mortalidad, porque los factores que afectan la mortalidad Ya. son mucho más. Ya. Oye, pero ojo que ahí estamos dando una razón estadísticamente relevante, Claro. lo que nos cancela las consideraciones respecto a si es ético, no es ético o no. Lo que pasa es que ahí lo ético es presentar los riesgos y los beneficios de ambos tratamientos. Sí, pues, Si o sea, el dar cáncer toda la tiene- información posible. Exacto.
Si el Ya, cáncer entiendo. tiene tratamiento quirúrgico y tratamiento por quimio por radio, ¿Ya? tú tienes que ofrecerles las oportunidades. Por eso los pacientes generalmente que tienen un cáncer o una enfermedad terminal van a un comité y ese comité les presenta sus opciones. Ya. Entonces, esta es el mejor curso para tu tratamiento, estas son las probabilidades, pero está esta otra alternativa. Ya, entiendo. Lo que es incorrecto es dejarlo netamente a la decisión del paciente o Ya. netamente a la decisión del profesional de la salud. Ya, o sea, Porque el paciente puede decir, no, yo no quiero ninguna de estas dos cosas, no quiero nada. no así, quiero, no quiero nada, el paciente dice, no quiero nada, perfecto, lo puedo dejar a su decisión. Pero dice, no quiero nada, pero voy a tomar MMS, Ya, ok, entiendo. ¿me cachai? Mira, no sé si es que, no sé si es que, no sé si se escuchó claro lo que me estaban contando acá, pero para tratar de hacer un resumen, lo éticamente correcto es dar toda la información posible de la forma más clara que se pueda y no dejar la toma de una decisión que de suyo es sumamente difícil y complicada y que está emocionalmente cargada solamente en el paciente o solamente en la familia o solamente en el profesional, sino que tiene que ser un acuerdo, tiene que haber un consenso entre las distintas personas que están involucradas en la toma de la decisión. Bien, eso. Gracias por la confirmación, Julieta. Vamos a darle curso a la segunda parte de esto. Entonces yo me voy a tomar un segundito para interrumpir la grabación y reiniciarla porque esto va a ir en dos videos separados por YouTube. Pero esta sesión va a quedar, o sea, sigue, no se va a interrumpir. Así que denme un segundo solamente.